Mis hermanos, qué alegría poder verles a la distancia, por la fe. Un saludo fraterno, cariñoso, ese saludo virtual que podemos darnos. Creo que eso es algo que también es importante, aunque no nos podemos tocar, pero entendemos que nosotros estamos allí conectados. En el Espíritu de Dios siempre vamos a tener esa conexión. Así que les quiero en esta tarde, ¿cierto?, saludar en el Señor y a usted, su familia, y que podamos tener una vez más un domingo, ¿cierto?, de bendición, un día de bendición, que como todo culto que, ¿no es cierto?, tiene allí, siempre hay algo nuevo, hay algo hermoso que el Señor allí tiene preparado para nosotros. Así que de manera que usted se motive, de manera que usted también allí pueda, ¿no es cierto?, preparar su corazón en el clamor de Dios, en la fe del Señor. Creo que allí el Espíritu Santo de Dios, Él derramará sobre su vida, sobre mi vida, una gran bendición en esta tarde. Desde ya, Dios les bendiga. Bien, mis hermanos, ha llegado el momento donde vamos a pasar a la lectura de la palabra del Señor. Allí tome su Biblia, prepárese usted también, para que usted también tenga ahí esa palabra que Dios en esta tarde nos ha dado para poder meditar en ella. Y tenemos la palabra del Señor
en el libro de Colosenses, la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1, versos 15, 16 y 18. Voy a dar lectura a su bendita palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Amén. Vamos entonces a continuar ahora para entrar ya al mensaje de la palabra, lo que allí ya ha sido leída. Y la palabra del Señor que aquí encontramos en este libro de Colosenses, en esta carta del apóstol Pablo a esta iglesia, es una carta que va dirigida a una iglesia relativamente joven, una iglesia que aún todavía no había madurado o no había entrado en mayor conocimiento
de lo que significaba el misterio o la revelación de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Luego, el motivo, ¿no es cierto?, por qué el apóstol tiene que exaltar a Cristo, porque eso es una de las cosas que nosotros aquí podemos ver, ¿no? La humillación y la exaltación de Cristo. Bendito sea el Señor. Bueno, dice el apóstol, llevando este pensamiento, esta exhortación o esta revelación a la iglesia de Colosenses, que Cristo es la imagen del Dios invisible. Eso creo que es importante un poquito detenernos. Primero, la Escritura, la palabra del Señor, nos revela que nadie ha visto a Dios, o ningún hombre puede ver a Dios. Nadie lo ha visto jamás. Así está revelado en su Escritura. Bendito sea el Señor. Entonces, aquí había, digamos, quizás allí un poquito de confusión, especialmente, como ya dije, que esta iglesia, siendo relativamente no de mayor, quizás, experiencia, por su poca, quizás, de tiempo que estaba, digamos, allí en su fe. Vemos nosotros que habían muchas doctrinas, habían, digamos, muchos que de alguna forma estaban cuestionando y estaban de alguna forma también menoscabando la persona de Jesús. Pablo el apóstol, nosotros conocemos que siempre en su presentación él presentó a Jesús como el Hijo de Dios, y de allí que también el apóstol, él iba predicando que Jesús era Dios. Sea bendito el Señor. Entonces, algunos de aquellos que estaban en esta, digamos, allí, la gente, digamos, especialmente los paganos, que habían muchas sectas también allí que cuestionaban, digamos, todas las cosas, y muchos también de alguna forma quisieron menoscabar la persona de Jesús, sobre todo la deidad de Dios allí. Esto es lo que de alguna forma el Señor, ¿no es cierto?, nos está, digamos, en esta tarde, creo que nos está presentando aquí la palabra. Bendito sea el Señor. Entonces, muchos de ellos decían, no puede ser que Dios pueda estar en el hombre, o que allí, siendo el hombre, digamos, un hombre, ¿no es cierto?, carnal, en algo físico, ya que como ellos, digamos, todos aquellos, algunos que exaltaban sus deidades, porque tenemos que ver que allí habían también muchos dioses, cada, ¿no es cierto?, pueblo, y allí habían corrientes, digamos, de pensamiento que tenían sus dioses, y muchos de ellos, sus deidades, digamos, ¿no es cierto?, de alguna forma querían compararlo con el Señor. Pero vemos nosotros que ellos no podían creer, o más bien aceptar, que Dios estuviera en la persona de Jesús, o que Jesús fuera Dios. Sea bendito el Señor. Ese era, digamos, uno de los problemas que estaba sucediendo allí en Colosa, y muchos de los hermanos estaban también de alguna manera ellos menoscabando su fe. De alguna forma se estaban debilitando, digamos, en su fe, en sus convicciones que Pablo le había enseñado, le había predicado como doctrina. Bendito sea el Señor. Pero vemos nosotros la palabra del Señor, lo que nos dice aquí. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Qué decían, digamos, aquellas
digamos, este pueblo, digamos allí, la gente de Colosa, que primero, que Jesús era una criatura más, sea bendito el Señor. De alguna forma lo consideraban que era una criatura, de alguna forma como angelical, pero que no lo aceptaban que Él fuera Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, aquí Pablo les dice que Él es el primogénito de la creación. Bendito sea el Señor. Y agrega Pablo, digamos, en esta carta, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Bendito sea Dios. Ahí Pablo quiere derribar todos los argumentos de esta, digamos, doctrina, digamos, que estaba dañando, de alguna manera menoscabando, digamos, allí la fe de la iglesia en Colosa. Sean principados, sean tronos, sean los dioses que sean, las deidades que sean, dice aquí que Jesús está por encima, por sobre todo ello. Bendito sea el Señor. Y fueron creados por Él. Y eso es lo que el apóstol está, digamos, de alguna manera llevando, digamos, para fortalecer la fe de la iglesia. Bendito sea Dios. Entonces, habían quizás allí, ¿no es cierto?, ellos tenían, digamos, también potestades. Y nosotros sabemos, los pueblos paganos, ellos tenían, digamos, ¿no es cierto?, siempre también estaban muy conectados con las potestades, pero la potestad de las tinieblas, las potestades satánicas. Entonces habían, digamos, muchas potestades que habían, que de alguna forma estaban también quizás allí mostrando alguna forma de poder, y que la iglesia, los hermanos también, ¿cierto?, como que se estaban convenciendo que realmente había otros dioses, otras potencias, digamos, ¿no es cierto?, que también tenían poder, como lo que Pablo le había enseñado a la iglesia de Colosa. Pero aquí la palabra del Señor, aquí nos dice aquí, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ahí, ¿no es cierto?, el apóstol está dejando sentado, digamos, ¿no es cierto?, el pensamiento y la convicción, cuando les dice, aun cuando, ¿no es cierto?, hayan muchas potestades, existan muchos tronos, existan, digamos, ¿no es cierto?, tal vez muchos dioses, muchas deidades, pero dice que Jesús o Jesucristo es Él antes de todas las cosas, ya Él es Dios. Y eso, ¿no es cierto?, es lo que va para fortalecer y animar a la iglesia de Colosa. Bendito sea el Señor. Qué maravilloso es saber, entender que Jesucristo es Dios, es el Señor. Él es antes de todas las cosas, como nos relata este versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea, nada puede, digamos, allí, ¿no es cierto?, existir. Nada puede, digamos, ¿no es cierto?, quizás allí sostenerse, o que de alguna manera, ¿no es cierto?, que haya de alguna forma mostrado algo superior frente a la potestad, a la autoridad, a la deidad, a la soberanía de Dios, de Jesucristo el Señor. Sea bendito Dios. Y eso es maravilloso porque nos dice la palabra. Y cuando Pablo está, digamos, llevando, digamos, esta carta allí a la iglesia, bendito sea el Señor, y está, digamos, de alguna manera dirigiéndose en forma muy especial a la iglesia, porque dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Qué le dice Pablo? Nosotros tenemos una cabeza,
nosotros tenemos alguien que nos dirige. Nosotros tenemos alguien que está allí sobre nosotros y nos gobierna. Nosotros tenemos alguien que nos está dirigiendo. Bendito sea el Señor. Entonces, para que la iglesia pueda volver a la confianza, a la fe, allí, ¿no es cierto?, al Dios en quien habían creído, que Pablo le había llevado, digamos, allí, ¿no es cierto?, el mensaje de este evangelio, para que no se confundieran, para que no quizás se extrañaran si en alguna forma quizás nosotros de alguna manera parece que mostráramos o se mostrara la iglesia en una forma débil, quizás allí, ¿no es cierto?, en alguna manera, pero eso no significa que Dios no tenga el control, que Jesucristo no tenga allí la dirección de las cosas. Eso es lo que Pablo les dice. Mire, es posible que pasemos dificultades aquí, que tengamos problemas, que posiblemente, ¿no es cierto?, muchas aflicciones o debilidades allí vamos a tener, impotencia de muchas cosas, pero hay algo que nosotros no tenemos que olvidar, que tenemos un Dios que está con nosotros y que está para respaldarnos, para ayudarnos, para fortalecernos y de alguna manera allí para que nos dirija en todas las cosas que nosotros tengamos que hacer. Bendito sea el Señor. Entonces, dice, Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Bendito sea el Señor. Entonces, allí les dice que es el principio, el primogénito. Bendito sea Dios, ¿no? Alabado sea su nombre. Dice, de entre los muertos, porque fue Él el primero en resucitar. Gloria al Señor. Quizás alguien podrá decir, pero hubieron otras resurrecciones antes que Jesús. No vamos a discutir eso. Es verdad, también encontramos resurrecciones allí, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento, y después también hubieron muchas resurrecciones que Jesús hizo, resurrecciones que los apóstoles también, de alguna manera Dios lo usó, pero tenemos que entender que Jesucristo es el único quien murió en la cruz por nuestros pecados, pero que al tercer día resucitó de entre los muertos, y desde el día que Él se levantó de la sepultura, Él vive por la eternidad. Todos los demás, encontramos a Lázaro, resucitó, 4 días muerto, resucitó. Bueno, hubieron muchas resurrecciones, pero ellos allí después de algún tiempo murieron nuevamente y están esperando ese día glorioso de la resurrección de todos aquellos que han creído, ¿no es cierto?, en esta promesa y en esta esperanza bendita, que cuando el Señor venga, ¿no es cierto?, dice que los muertos resucitarán primero, pero el primogénito de los resucitados es Cristo, y Él se levantó, venció la muerte, bendito sea el Señor. Por eso dice la palabra, es el primogénito de entre los muertos. Alabado sea el Señor. ¿Qué más dice la Escritura, la palabra de Dios? Dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Gloria a Dios. Qué hermoso es cuando dice que agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Él es completo, el pleno. Nada falta, bendito sea. Todo está allí en Cristo el Señor. Dice aquí, en el verso 8 del capítulo 2 del mismo libro, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y hueca sutileza, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Gloria a Dios. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, cuando dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, decimos y podemos recordar cuando allí vino la profecía por medio de Isaías,
cuando dice que nacerá un niño allí y su nombre se llamaría Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces la plenitud de la deidad andaba allí, caminó por Jerusalén, caminó por Galilea, caminó allí por Jericó, en Samaria, bendito sea el Señor. Entonces vemos nosotros cómo el Señor allí, Él es Dios, Él es el Señor, Él es el Todopoderoso, bendito sea Dios. Entonces dice la palabra del Señor, alabado sea Dios, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Gloria a Dios, bendito el Señor. Entonces, en Él, hoy qué hermoso lo que dice, vosotros estáis completos en Él, nada nos falta, nada. Nosotros tenemos que buscar algo más para poder quizás alcanzar la plenitud de nuestra fe, porque en Cristo estamos completos, bendito sea Dios. En Él hemos creído, en Jesucristo el Señor, por lo tanto nosotros, la plenitud de Cristo está sobre nosotros, la salvación es por Él, la vida eterna es por Él, bendito sea el Señor. Y dice que esa plenitud, bendito sea Dios, cuando dice su palabra, en Él dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. No hay nada superior a Cristo, ninguna potestad, ningún principado puede estar sobre Él, bendito sea el Señor. Él está por sobre todo. Entonces nosotros no tenemos que recurrir a ninguna otra, digamos, quizás allí fe, sino solamente en Jesucristo el Señor. Y si lo tenemos a Él y Él es la cabeza de la iglesia, entonces debemos estar tranquilos, debemos estar seguros, no tenemos que tener temor, no tenemos que tener miedo, bendito el Señor. Si Él es por sobre todo. Allí está escrito también, bendito sea el Señor, dice la palabra del Señor, bendito sea su nombre para siempre. En Filipenses tenemos allí una palabra, bendito sea Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, bendito sea Dios, bendito sea el Señor. Entonces, cuando dice aquello, y nosotros encontramos en esta carta del apóstol Pablo, bendito sea su nombre para siempre, donde el Señor en su misericordia nos entrega este mensaje maravilloso, alabado sea el Señor. Quizás tenemos, es importante, digamos, que tengamos la palabra para que nosotros podamos tener la base donde nosotros tenemos que fundamentar también nuestra confianza, nuestra fe. Por eso Pablo tenía tanta convicción, el apóstol tenía tanta seguridad. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bendito el Señor. ¿Por qué Pablo tenía tanta confianza, tanta fe, tanta seguridad? Porque él sabía en quién había creído. Y nosotros tenemos que tener esa confianza, esa fe. Bendito el Señor. Dice, Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero dice el 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Alabado sea el Señor. Entonces, miren, con esta palabra, nosotros, ¿qué más podemos decir? Si Él dice que fue, ¿no es cierto?, se le dio un nombre que por sobre todo nombre.
en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Allá, todas potestades superiores, ángeles, arcángeles, querubines, ángeles. Allí nosotros vemos, pero dice que Él está por encima de todos. Y dice que se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y los que están en la tierra y aún debajo de la tierra. Bendito sea el Señor. De modo que en esta tarde podemos decir, aun cuando muchos quieran desconocer, quizá allí, ¿no es cierto?, o de alguna forma menoscabar la persona de Jesús, o allí, ¿no es cierto?, la deidad de Dios, del Señor, nosotros tenemos que decir, Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Señor, y Él está por encima de todo y tiene la potestad, la autoridad para hacer todas las cosas. De modo que esa debe ser nuestra confianza, nuestra seguridad en este tiempo, hermanos, que estamos, ¿no es cierto?, viviendo. La confianza de que tenemos a Cristo, que Él está por encima de todo. Bendito el Señor. Aun cuando muchos a lo mejor hoy día puedan rechazar a Cristo, no creer en Él, rechazar el Evangelio, tal vez hablar, ¿no es cierto?, cuántas cosas se le vengan a la cabeza contra Dios o contra Jesús. Bendito el Señor. Pero hay una cosa importante que ellos no saben, que un día, tarde o temprano, un día tienen que llegar y allí presentarse ante la presencia del Señor. Y allí dice que doblarán su rodilla y lo tendrán que reconocer. Bendito sea Dios. Por lo tanto, nosotros alabamos al Señor porque usted y yo ya le reconocimos, ya hemos creído en Él, ya está allí, ¿no es cierto?, con nosotros. Le alabamos, le bendecimos, como nos decía algún mensaje anterior, que sin haberle visto, hemos creído en Él. Bendito el Señor, y nos gozamos porque sabemos que Él es Dios, sabemos que Él es real, sabemos que está allí, ¿no es cierto?, intercediendo por nosotros. Dice que Él es nuestro abogado, allí está a la diestra del Padre. Bendito sea el Señor. Así que tenemos un Dios poderoso, un Dios grande, y más lo que dice la palabra del Señor. Allí también tenemos una palabra que, para ir terminando, dice en Primera de Timoteo, bendito sea el Señor, en el capítulo 6, nos habla el Señor también, ahí en el verso 15 y 16, dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Gloria a Dios. Mire, qué grande lo que dice Pablo, y le escribe a Timoteo, que hay uno que no tiene inmortalidad, y este es Jesucristo el Señor, porque Él venció la muerte, Él se levantó de la sepultura, subió a los cielos y está a la diestra de Dios, y dice que Él mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, en el que usted ha creído. Ese es Dios. Está con usted en este tiempo, en estos días, quizás en sus problemas, en la situación que usted está viviendo, hermano, hermana. Posiblemente sean a lo mejor alguna situación muy difícil, tal vez difícil de solucionarlo. Quizás no ha tenido una respuesta. Sus oraciones a lo mejor le parecieran como que no llegan a la presencia de Dios. Tenga la confianza, la seguridad, que el Señor, Él es el Dios soberano. Y Él está, dice, siempre atento, su oído atento para escuchar nuestra oración. Y Él tendrá el control. Y Él dará la respuesta en su tiempo, dará también allí la victoria en su tiempo. Bendito sea el Señor. Y tengamos paciencia y podamos confiar, podamos tener nuestra confianza en este Dios maravilloso, poderoso, que allí estuvo, allí con los hombres, y que también allí fue por amor a nosotros,
a entregar su vida, a derramar su sangre, solo por amor a nosotros, para salvarnos, rescatarnos, y de esta manera, hoy día, allí nosotros podemos vivir en esta esperanza. Dios le bendiga, el Señor le llene de fe, le llene de confianza. Tenemos un Dios grande, tenemos un Dios poderoso. Él es el dueño del universo. Él es el que caminó allí por el mar de Galilea. Bendito sea el Señor sobre las aguas. Él es el que reprendió los vientos. Él mismo es el que reprendió el mar y lo calmó. Bendito sea el Señor. Allí también hará misericordia con nosotros, contigo, con tu familia, con tu hogar, hermano, con tu problema. Dios te bendiga, Dios te guarde. Para el Señor Jesucristo, la honra y la gloria. Amén. ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no darle la gloria? ¿Cómo no glorificar su nombre?
tardes, mis hermanas y hermanos. Me encuentro junto a mi pastor José para invitarles a seguir conectados. Hemos estado haciendo cultos online con esta aplicación llamada Zoom y que han estado muy maravillosos, han sido de mucha bendición. Los días martes y jueves estamos conectados a través de esta aplicación para poder compartir unas oraciones al Señor en comunión y también un extracto de la palabra del Señor. Así que todos cordialmente invitados para los días martes y jueves a las 20 horas. Además, compartirles que el día viernes salió en el diario oficial una resolución del Ministerio de Salud que nos obliga a todos al uso de mascarilla en todos los espacios públicos. Así que como recomendación de parte de mi pastor José, todos a cuidarnos, a tomar en consideración las indicaciones que nos dan nuestras autoridades y a respetar esta resolución que salió últimamente, que nos obliga a usar mascarilla en todos los espacios públicos, en las calles, en todo lugar. Así que el Señor les bendiga muy ricamente. Amén. Mis hermanos, para cerrar este servicio, este tiempo que hemos estado en la presencia del Señor, especialmente después de haber escuchado la palabra, el mensaje del Señor, vamos ahora también a recibir la bendición de Dios, la bendición del Señor que el Señor Dios derramará sobre todos nosotros y podamos recibirla con mucha fe. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor del cielo, te adoramos, te alabamos, bendecimos tu santo nombre. Señor, te damos gracias porque somos tus hijos, porque somos tu iglesia, porque Señor, Padre, tú estás al frente de nosotros. Señor, porque tú vas, Señor amado, abriendo camino, porque tú, Señor, Padre amado, los cielos, nos vas, amado Dios, guiando, Señor, y dirigiendo, Señor amado, en este peregrinar, en este caminar, Señor, mientras permanecemos, amado Dios, aquí en la tierra. Te ruego, Dios, que bendigas, Señor, a tu iglesia, bendigas, Señor, a todos tus hijos, bendiga, Señor amado, especialmente a mis hermanos ancianos, Señor, a los enfermos, haga con ellos misericordia. Te ruego, Dios, que puedas tú, amado Dios, también guardar a tus hijos, Señor, en su salida, su entrada cada día. Señor, allí, Padre mío, usted ponga coraza, armadura sobre ellos. Tu bendición, Padre, vaya para todos tus hijos, en todo lugar, Señor, allí donde, Señor, ellos viven. Señor, sean bendecidos en grande manera. Padre, guarde a tu siervo, nuestro obispo. Guarde, Señor, a su siervo, nuestra pastora diaconisa, sus familias. Señor, rogamos, mi Señor amado, que nos despidas con su bendición. Se lo ruego por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Recibamos a Marco Barrientos. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú.
me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador.